Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, aquí en el programa de Liz y las Estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy nos trasladamos a Perú para conversar con un productor y director de una gran película que también estamos contando con todo su elenco, con quien vamos a poder conversar durante toda la entrevista. Pero los vamos a presentar ahora, Antonio y Martín. Antonio Landeo Vega, él es el productor de Flor de Retama, y su hermano, que también es otro gran profesional, Martín Landeo Vega, es el director de Flor de Retama. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en esta su casa de TV Radio Miami. Hola Eli, mucho gusto estar contigo. Gracias Eli por estar dándonos este espacio para poder compartir con ustedes y con el público nuestras experiencias y las preguntas que ustedes deseen hacernos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos ingresar a su hogar en esta pandemia, en este encierro obligatorio, donde seguramente los que son profesionales como ustedes siempre están creando, pensando, viendo cómo entretener al público y sacando esas grandes producciones de lo que se está catalogando el Perú. Qué bueno poder conversar con ustedes sobre esta gran producción que se hizo de Flor de Retama. Quisiera que me conversaran un poco cómo se produjo la película. Bien, la película es una producción maravillosa que se hizo a partir de una idea formidable de Martín, mi hermano, que él volvía de la Escuela de Cine de Avellaneda. Un saludo para todos mis amigos, maestros y compañeros de la Escuela de Cine de Avellaneda en Buenos Aires, Argentina, y trajo un guión para trabajarse, ¿no? Una idea. Entonces yo le dije, esto es potencialmente un largometraje, una película. Yo te la produzco, vamos a hacerla. Entonces comenzó a trabajar el guión y comenzó a gestarse una maravillosa obra con un maravilloso elenco, un maravilloso equipo técnico, hermoso trabajo, en verdad que ha marcado no solamente un hito para el cine, sino ha marcado está dejando una huella en el tiempo y se hace vigente hoy nuevamente la película, como las que estamos haciendo, ¿no? Por supuesto que sí, es muy importante siempre sacar esas grandes producciones y que sepan que nuestra patria, nuestro querido Perú, tiene tanto talento como actores, como productores, como directores, así como Martín, quien a ver si él nos puede contestar lógicamente, porque es el director. ¿Cómo fue el proceso de esta creación, el proceso de todo lo que fue esta producción de esta película? Bueno, como te bien dice Antonio, ¿no? Yo llegué de Buenos Aires trayendo un cortometraje, un guion de cortometraje, donde efectivamente era una idea potencial como para un largometraje. En un momento yo no dije, no, demasiado para mí hacer un largometraje, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, hazlo. Entonces empecé a escribir, empecé a recapitular las historias propias vividas tanto acá en Perú como en Buenos Aires y recordando cómo nuestros compatriotas y el que habla era la añoranza de volver a la tierra. Siempre los que están fuera del país dicen, quiero volver a mi tierra. De alguna manera quieren estar unidos por una comida, por una música, porque estás con tus compatriotas ahí reunidos. Entonces yo empecé a escuchar historias, ¿no? Y escuché gente que había salido por el terrorismo, gente que había salido perseguida por ambos bandos, ¿no? Entonces dije, ¿qué más puedo yo poner a esta historia? Entonces, no simplemente debería yo poner las anécdotas históricas de lo que ha pasado en Perú en esos años de conflicto de terrorismo, ¿no? Sino que tenía que poner algo propio, algo mío. Es que volver no significa simplemente volver a la tierra, sino es volver a conectarme con mi tierra, conmigo, Claro. con Dios, con la tierra, con Perú. Eso es lo que yo sentí y empecé a escribir esta historia, ¿no? Donde el mensaje es volver a la tierra y luchar por lo que nuestro para que no se vuelva a repetir lo que pasó en ese entonces y que no se repita las falencias que yo puedo haber tenido también en mi pasado, ¿no?
Ese es el proceso que me llevó a poder escribir el guión y poder plasmar en la pantalla gigante. Claro. Antonio, tú como productor, en el entonces que se hace la película, uno estaba saliendo de ese proceso de terrorismo donde quedaron la gente muy marcada, muy herida por todos esos años en que vivimos, esos años sangrientos, que uno tenía temor salir a la calle o pasar por un banco o pasar por todos estos sitios públicos que había los coches bombas, que los volaban. Teníamos temor y toda la gente quedó mal después de todo eso. ¿Cómo es que hacer esta película rescatando, se puede decir, rescatando el arte de Perú? ¿Se te fue muy difícil encontrar las locaciones, el aceptamiento de la gente? La producción de la película ha tenido sus dificultades como cada cosa en la vida, ¿no? Tiene sus pruebas más que dificultades que nos iban llevando a ver de qué y cómo se trataba este tema, ¿no? Como dice Martín, la película es muy personal y habla sobre todo del ser humano como individuo y su reflejo hacia afuera. Entonces, nosotros necesitábamos para escenas de la película tomas del ejército, ¿sí? Tomas de la lucha armada, y el ejército del Perú comenzó a investigarnos y comenzó a ver por qué queríamos esta película. Y en realidad no tuvimos ningún tipo de apoyo del ejército peruano, del Ministerio del Interior, para hacer la película. Las imágenes las tuvimos que conseguir por algunos amigos, las imágenes que corresponden a esto, ¿no? A eso que pedía el guión de Martín. Y por otro lado, la canción Flor de Retama, la gente que hizo y que seguía esta canción como un himno hacia esta época sangrienta del Perú, pensaban, hasta ahora algunos piensan que la película la hicimos en alusión a este tema. Y eso no fue así. Incluso nos llamó a alguna gente que decía: tengan cuidado con lo que están haciendo, porque pensaban que estamos haciendo una alusión al terrorismo o a la otra parte, ¿no? Entonces, esos aspectos han sido un poco complicados para hacer, pero no han complicado el tema de la creatividad y la producción, que se hizo lo mejor que se pudo. Tuvimos el apoyo del trabajo de Hugo Duarte, nuestro director de fotografía. Él falleció el año pasado, un gran director de fotografía, nos acompañó en varias películas a nosotros, y se trabajó con un criterio absolutamente cinematográfico. Entonces, estamos aprovechando nosotros de una anécdota, de una trama, una historia lineal con un principio, un desarrollo, un desenlace, que sin embargo, ¿sí?, esta historia está contándonos algo más, con las imágenes. La película es muy bella, en verdad, ¿no? Entonces, las dificultades que se han tenido ha sido encontrar con gente que piensa que va a ser de una manera, cree que va a haber algo. Inclusive te cuento, cuando la película fue exhibida en Francia, estuve en Francia con Martín, en el avant-premier de la película en Francia, hubo alguien que se paró en la platea, una persona de Perú, evidentemente con ideas subversivas, comenzó a criticar de una manera muy fuerte la película, pero nosotros estábamos ajenos a cualquier tipo de conflicto o cualquier tipo de posición política. Claro. Realmente, porque la película de lo que está hablando es, como dice Martín, la necesidad de volver uno a su casa y luchar por lo que es de uno. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso la película es vigente, es universal, porque ahora mismo estamos en un momento en el que nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, volver a encontrar el camino para regresar a una vida distinta. Entonces la película se hace vigente porque hay que luchar por lo que es de uno, hay que volver, hay que retomar, hay que trabajar en esa dirección. Lo que yo puedo decir, Elizabeth, es que como vuelvo a repetir, cuando uno está afuera, todos nos igualamos, ¿no? No importa de la contienda política, no importa de qué equipo eres, sino el hecho de que tanto ambos lados, ambas ideas, todos han sufrido bajas, todos han sufrido esta desazón de esta guerra equivocada, ¿no? No importa si fue el lado derecho o el izquierdo, sino la sociedad misma, uno mismo,
ha sentido las consecuencias de esta época, ¿no? Y no interesa la ideología, sino interesa que todos han pasado por una situación muy difícil. Eso es lo que yo quería. Qué importante. Dime, ¿cómo fue la selección de los personajes? Buscar entre todos los actores, que tenemos muy buenos actores. La elección de los actores ha sido con mucho rigor, mucho profesionalismo, en el sentido de que teníamos que estudiar el perfil del personaje con Martín, de cómo era que teníamos que, cómo es que tenía que ser, no solamente su apariencia física, sino lo que tenía que transmitir como actor. Porque hay actores que debemos saber que no es que no tengan talento, sino que su estructura orgánica no permite que expresen algunas cosas de determinada manera, como las quiere el director en este caso. Entonces, Reinaldo Arenas es formidable. Él fue la columna vertebral que permitió encarnar a Octavio, un personaje cuyo nombre incluso dice muchísimo más. Cuando ya nos comenzamos a estudiar esto, el significado de los personajes, el nombre de Octavio, que es el nombre del personaje, habla de un ciclo, es importantísimo en verdad. O Jerónimo, por ejemplo, también, ¿no? Que lo hizo Julio Andrade. Ahí lo encontramos en el programa de Chema Salcedo. Nos entrevistaban a Martín y a mí en uno de los programas y coincidimos en el set con Julio Andrade. Y cuando lo vimos a Julio, con Martín nos miramos y los dos lo vimos y dijimos juntos, Jerónimo Calderón. Y Julio dijo, no, perdón, no soy Jerónimo Calderón, soy Julio Andrade. No, Jerónimo Calderón. Y él no entendió y le explicamos que teníamos que ser el personaje y Julio se metió en la película con todo, aportó muchísimo con no solamente su creatividad, su caracterización, sino puso su música también en la película, se hizo un videoclip maravilloso y él se comprometió tanto en la película que él sugirió a Gerardo Zamora. Y Gerardo, brillante también, lo elegimos de una manera muy empática, y Gerardo nos trajo al personaje que buscaba Martín, ¿no? Con todo lo que implicaba ser un hombre de ese lugar, de la tierra, un joven que conoce a una bella muchacha que llega de Lima, ¿no? Que es la Gerardo Calderón, que hace Sandra Vergara. A Sandrita Vergara la elegimos desde la visión de Martín, que era una bella chica con ciertas características, y ella ya había trabajado con nosotros en una película que hicimos, ¿Qué será de mí? Y era muy fresca, y absolutamente las actrices que hacen falta, ¿no? Que se entrega al personaje, que investiga, que estudia, que da pues pone su vida en el papel, ¿no? Sandrita Vergara. Florcita Castillo, también una bellísima mujer, amadísima por todos los de la producción, realmente mucho cariño, mucha confianza nos transmitía. Es una actriz con gran experiencia, bellísima y con gran fuerza. Ella también es sostén en la película. Su personaje también tenía un carácter fortísimo y necesario para que la trama de la historia fluya, y ella tenía que caracterizar a una mujer del lugar, y mira, la transformación también es impecable, ¿no? Es formidable, ¿no? Y también podemos hablar de Carlitos García, ¿no? Carlitos García nos acompañó en varias películas también y es extraordinario actor, talentosísimo, uno de los mejores actores también que nos han acompañado, y actores del Perú, Carlitos García. No es porque estés aquí, Carlitos, sino que realmente tú sabes que valoro tu trabajo. Nos acompañó en esta producción, dándole a Martín el respaldo del trabajo, ¿no? Otro del señor es Víctor Hugo Arana, él desde Huancay, de la zona, un gran actor, profesor de teatro, que ha hecho un papel formidable, igual que Johnny Chávez. Y Nilo Inga, por Dios, claro, Nilo Inga, y Nilo Inga, tremendo director también. En verdad, muy agradecidos con esta
calidad de pregunta, esta calidad de actores que hemos tenido. Lo importante de estos personajes cayeron como anillo al dedo, y que no hubo mucho casting que hacer porque llegaron en el momento, en la hora y lugar exactos. Escucha. Fueron expulsados de su tierra, Y busca las raíces de tu corazón. marcados por el terror. Pero eligieron volver. Nova Imágenes Producciones. Yo luego, vete. No es lo que tú crees. Y Jensen Productions. Luche a conciencia de lo que quiere. ¿Es ahora o nunca? Una película de Martín Landeo. Nos estamos reorganizando. Sé lo que estás pensando, papá. Flor de Retama. Gracias por cuidar, Flor de Retama. Estoy feliz y contenta porque tengo a un gran elenco de una película con quien vamos a conversar ahora con los actores, con el elenco, que los tengo aquí en pantalla. Tengo a 5 o 6, ya estoy media mareada con todo lo que tengo acá. Voy a presentarlos y decirles sus nombres, a ver si están todos completos. Reinaldo Arenas, qué gusto tenerte aquí, el gran Reinaldo Arenas, el Tupac Amaru del Perú, que marcó historia y marcará historia. Flor Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en TV Radio Miami, en Elise y las Estrellas. Sandrita, que ya con quien estuvimos conversando. Presente. De nuestra querida Sandrita Vergara, hablando de todo lo que es la energía, haciendo una antesala. Y Carlos García, ¿cómo estás, Carlitos? Y Bien, Julio encantado. Andrade. Qué gusto, con quien ya tuve la oportunidad de hacer una entrevista. ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí, como digo, en su casa de TV Radio Miami, en Elise y las Estrellas, para conversar un poco sobre esa gran producción que se hizo ustedes como personajes. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Por qué aceptaron hacer ese personaje en Flor de Retama? A ver, ¿con quién comenzamos? A ver, pues, Bueno. lanzo. Don Reinaldo, por favor. Ahí está, perfecto. Por Bueno, orden por orden de llegada al planeta. En principio se hizo esta película porque con muchísimos años, ¿no? Yo dictaba unos cursos de teatro en ANEA y él muy jovencito se acercó y comenzó a indagar un poco sobre el teatro. Y ya joven me invitó a hacer su primer cortometraje, ¿no? Que recién se iniciaba en el cine, que se llamaba Al llegar a la estación. Y a partir de ese momento comenzamos a hacer una gran amistad y siempre me hablaba de grandes proyectos, ¿no? Con él he hecho varias producciones con él y me habló de esta obra, Flor de Retama, que marcaba una época muy difícil que vivió el Perú, que eran los 80, donde se entabló una guerra civil muy fuerte aquí en Perú, ¿no? Entonces, la temática me parecía muy interesante porque había que decir las cosas como son, ¿no? Claro. Y en principio, el guión, como él me contó, sufrió una serie de cambios hasta que logró tener un guión completo y comenzó a llamar a los compañeros para esta película. Esta película fue filmada íntegramente en Huancayo, en una locación muy importante, casi a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Sí, creo. Y para viajar de Lima a ese lugar había que pasar por un espacio muy alto, que es Ticlio, que está casi así, claro. ¿no? Y era un poco terrible porque había que llegar y había que descansar un rato para aclimatarse al ambiente de la sierra. Pero una vez llegados ahí, el ambiente fue muy grato, muy placentero, recibimos muchas muestras de cariño, toda la gente se puso de pie con esta película. Y como digo, el elenco que estaba formando parte era gente muy profesional, ¿no? Gente muy identificada con esta temática del terrorismo. Y gracias a Dios la película logró estrenarse, tuvo muy buena acogida y me parece increíble que hasta ahora todavía siga exhibiéndose esta película, ¿no? Pero fue una labor muy gratificante, muy placentera el poder compartir con estos actores y sobre todo, como digo, las muestras de cariño que constantemente recibíamos por parte del pueblo huancaíno, ¿no? Que se identificó mucho con esta película. Qué importante experiencia, o sea, de trabajar en grupo, trabajar con ese compañerismo. Julio, cuéntame, ¿cómo fue todo esto de
de grabar en estas alturas con el frío y cuánto tiempo cuánto tiempo duró prácticamente las grabaciones de todo lo que es los capítulos de esta película? Yo creo que en Hualaocyo, que es el lugar exacto al que se refería Reinaldo cuando comentó, había que pasar creo que 1 o 2 cerros, ¿no? Más allá de la plaza de armas de Huancayo, digamos, para llegar Era más de 1 hora de camino, ¿te acuerdas? Era lejos. Exactamente. De la parte central, sí. Así es, pero un camino muy, muy bonito, y el lugar en sí, la locación era una maravilla. Realmente ver la flor de retama al amanecer era realmente un manjar cerebral, ¿no? Pero bueno, para mí fue realmente alucinante esta experiencia, es algo muy, muy, muy grato, que me marcó de hecho muchísimo. Yo estaba yendo a hacer un especial, bueno, de música, ¿no? A cantar unas canciones a un programa, me acuerdo, en el cable, ¿no? En Movistar, si no me equivoco, y estaban saliendo los hermanos Landeo de una entrevista, y me dijeron, oye, ¿cómo estás? Un gusto, que me gusta tu música y eso, y se presentaron, me contaron quiénes eran, que terminaban de promocionar una película que habían hecho y estaban con este proyecto de Flor de Retama. Y Martín me quedó mirando y me dijo, ¿y tú podrías ser Jerónimo? Porque, wow, ¿quién es Jerónimo? ¿Cómo es esta vaina, no? Pero me gustó, digamos, su entrada, su forma tan natural, ¿no? Y parece que realmente se le vino en ese momento, al verme, la idea que yo podría encajar o darle vida a este personaje tan importante en esta trama, ¿no? Y después me contó la gente que formaba parte del elenco, y eso pues me terminó de convencer. Dije, wow, ahora o nunca, trabajar con Flor, con el gran Reinaldo Arenas, por Dios, con la Nobel Sandrita Vergara, pero ya venía con fuerza. Gerardo, que no está presente ahorita, pero Gerardo Zamora, y él lo sabe, somos muy, muy amigos, es mi hermanito, y a partir de esta experiencia, dicho sea de paso, hemos mantenido mucho el contacto, el vínculo, y yo lo seguía a él por sus novelas que venía haciendo desde chico, ¿no? Y me pareció siempre un capo, ¿no? Y me ratifico, y ha ido creciendo en el tiempo, está muy, muy bien. Entonces realmente dije, wow, vamos a hacerlo, ¿no? Hubo que apretar un poquito a los Landeos nomás para que el bolo no esté tan bajo. Me acuerdo que yo asumí una suerte ahí de dirigente gremial, pero logramos el objetivo, ¿no? Y fue importante porque se trataba pues de convivir y de llevar a cabo esta experiencia con este colectivo, pero de la mejor de las formas, porque el guión lo ameritaba, el tema lo ameritaba, como claro, decía Martín hace un rato, y el mismo Reinaldo, y realmente, si no por algún familiar, pero todos los peruanos que vivimos en Perú en esa época tan dolorosa, pues teníamos claro de qué se trató, ¿no? Y cómo enfocar de repente esta ficción, entre comillas, porque venía, repito, de un hecho real, de esta guerra civil que puntualmente ha referido Reinaldo, y ese rótulo realmente cierto de lo que ocurrió. Pero bueno, se formó este grupo tan alucinante. Yo recordaba cuando recién me conecté al gran Huguito Duarte, un tipazo que me dio tantos tips, ¿no? Me acuerdo, me decía, mira Reinaldo cuando se pone perfil, cómo mira la cámara, así tienes que hacerla, pibe. Me decía, tú estás mirando el cerro, huevón, dejate. Entonces, claro. Alucinante, o sea, todo un maestro, y la confianza, la hermandad que hubo, ¿no? Fue realmente lo que motivó que cerca de 15 años después, si no me equivoco, esta película siga dando que hablar, que todos los que estuvimos presentes hayamos tenido otras experiencias, no solo también en cine, yo incluso como productor, pero he seguido haciendo música, Sandra se ha ido actuando, conduciendo programas, Reinaldo, Flor siempre en las tablas, siempre en el cine, y en fin, y Carlitos y todos los Landeos con sus proyectos, pero a pesar de todo lo que hemos seguido haciendo, porque somos gente que vivimos de esto y nunca le damos tregua pues al claro, asunto, pues yo creo que, y lo compartirán mis compañeras y compañeros aquí presentes,
es un orgullo grande, ¿no? Y yo cada vez que la veo, porque ya la he visto unas 20 veces la película, las últimas veces porque la pasó Frecuencia Latina, o la pasó Panamericana, o la pasó Willax, si quieres a las 12, 1 de la madrugada, pero a veces uno sapeando, viendo, y me topé y me la veo completa porque, vamos, ahí salgo yo, entre otras cosas. Pero realmente es una muy buena película, una película que quizás se hubiera contado con un mejor presupuesto, con un aparato técnico más holgado, hubiera tenido, comercialmente hablando, quiero ser puntual en esto, más éxito del que tuvo, ¿no? Comercialmente hablando. Pero como cine, esta película qué pena que no esté Martín, pero yo creo que con el tiempo puede convertirse en una película de culto entre las que se hicieron en nuestro país respecto al tema del terrorismo. Exactamente, exactamente. Ustedes grababan los años, el tiempo en que ustedes grabaron, fue en la época del terrorismo. No, fue después. No. Después. Ya no había terrorismo, porque sin embargo, a pesar de decir que no había terrorismo, todavía seguían sucediendo cosas. Mira, hubieron todavía focos por ahí. Yo le quisiera dejar la terna Florcita, yo sé que ella puede hablarnos bien bacán respecto a este tema. A ver, Florcita, por favor. O sea, de alguna manera, desde el 92 ya cuando, pues, en el tiempo justamente, pues, para cuando cae Abimael, definitivamente ya derrumba, porque como era piramidal todo eso, la organización senderista sí empieza a perder terreno, pero bueno, fue un proceso todavía que eso precisa la película, ¿no? O sea, que ya por eso el hacendado vuelve a su casa porque en teoría ya hay una pacificación, pero están ahí todos los personajes todavía que están, que todavía han quedado ahí, pues, ¿no? Los terroristas que todavía están ahí replegados, y ahí está claro. Carlitos, porque era uno de los y obviamente pues eso es lo que arma el conflicto, porque en teoría este hombre vuelve, querido Julio vuelve con su hija, ¿no? Entonces yo me he quedado ahí como con Reinaldo, nos hemos quedado a cargo de la hacienda, hemos continuado, o sea, nosotros sí hemos convivido, hemos hecho ese convivio ahí de cómo se fue haciendo esa transición dolorosa, porque también fue pues pienso de que los pueblos en el Perú estaban a dos fuegos, ¿no? Lógico. Por los terroristas y otro lado también por las fuerzas militares. Entonces los más terriblemente golpeados era la población que estaba en medio, ¿no? Claro, el pueblo que estaba ahí para recibir golpes por los dos lados. Exacto, con esa herida feroz, ¿no? De que hemos crecido, y de alguna manera pues ahorita creo que es lo que cobra importancia, porque hay generaciones que han crecido como que ya está muy lejano eso, ¿no? Que no han registrado, pero nosotros que hemos vivido pues esas décadas de violencia, de terrorismo de tantos años, y con tantos muertos, en realidad pues es importante que las nuevas generaciones sí vean esta película, que en su momento pues de repente ya como que había pasado la novela del terrorismo, y como dice Julio, le faltó tal vez ese relanzamiento, esas posibilidades materiales, que en realidad la obra fue un milagro de cómo se hacía. Un día comíamos pues una pachamanca, y al otro día nos hacían las niñas de por ahí una gallina que no tenía aquí, en fin. O sea, exacto, es que éramos sobrevivientes de una guerra civil, y adaptarnos a lo poco que teníamos y haciendo producción, ¿no? Una cosita muy importante en torno a lo que dice Flor, ¿no? Ahora que ya un poquito que se adentra en la trama. Sí, y ellos, tanto ella como Reinaldo, bueno, vamos, en la ficción, en Flor de Retama, pues también perdieron seres queridos. Y de hecho, un personaje muy querido fue quien fue, para la redundancia, la madre, pues, de Sandrita, que un papel que encarnó su madre, mi querida Patti, su madre en la vida real, digo, pero también en la trama, un personaje que fue bastante rápido, y creo que eso ocurrió en el momento, además, si no me falla la memoria, y eso es lo rico que tienen estas cosas. Entonces, había todo ese sufrimiento del personaje. El personaje de Flor y Reinaldo son realmente, son riquísimos, claro. Más allá de lo grandiosos profesionales del arte que son ellos, pero realmente, reitero, los personajes que armó Martín, con su equipo, realmente la chuntaron, ¿no? Maravilloso, le pusieron
todo el sostén, toda esa base, todos los cimientos, ¿no? a la estructura de la película, también al perfil de los actores, casi todos recaíamos ahí, ¿no? entre ellos. Claro. Entonces, y eso grandes personajes para grandes actores que le dieron vida a todos estos personajes que quedan en la historia. Sandrita, tú estabas muy jovencita. ¿Cuál fue tu experiencia en trabajar en este tipo de películas fuertes, no? Y estamos hablando de una jovencita que, si no me equivoco, no sé, ya habías terminado, pero la escuela, ¿no? Me imagino. Sí. De hecho, sí, fue una de las primeras películas que hice. Ya había trabajado con los hermanos Landeo en otro proyecto que tuvieron, entonces por eso me llamaron. Ya había hecho cine, yo estuve en Días de Santiago, que fue mi primera película, y tenía 17. Cuando hice Flor de Retama, si no me equivoco, tenía 19 o 20, ya había hecho algo en televisión, había hecho algo de cine, estaba empezando, ¿no? Entonces sí, de hecho, a mí me pareció fabulosa la idea de irme, nos fuimos un mes a Huancayo, nunca había estado en Huancayo, yo ya había vivido en la Sierra de chica en un momento en mi vida, y me fascinaba, entonces me dijeron, vamos, y yo, ¿dónde firmo? Vamos, ¿no? Estaba súper emocionada, el elenco me encantó, la idea me gustó, es una película súper bonita, de verdad que fuera de que también te cuente sobre el terrorismo, te cuenta como seres humanos lo que en un momento se mencionó hoy día acá, que es el volver, el encontrarte con tus raíces, ¿no? Claro. Y eso es lo que le pasa a mi personaje. Ella la sacan de la ciudad, su papá la lleva, ¿no? Obligada a una hacienda que tenía pues telaraña de la puerta hasta de la entrada hasta la puerta de salida. Echa polvo. No, está lleno de polvo, estaba todo. Y dice, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago yo acá, no? Una chica joven que quiere estar con sus amigas, ¿no? Pero era importante para ella el volver a sus ancestros, porque su madre, su padre, la habían concebido en esa hermosa hacienda, claro. Había historia, había mucho detrás de eso. Yo personalmente, en mi vida, en la vida real, yo he sido víctima del terrorismo. A nosotros, a mi familia, cuando yo tenía 5 años, fuera de todas las memorias que tengo de lo que pasó en Lima y en provincias, porque viví una época en provincia dentro del Perú, pusieron una bomba en mi casa. A mi casa los terroristas la volaron. Nosotros sobrevivimos de milagro. Nosotros sobrevivimos porque Dios es grande. O sea, de verdad es que yo jamás me voy a olvidar las memorias que yo tengo del día en que mi casa explotó. Claro, de cómo en algún lugar de mi corazón, mi memoria debe estar metido ese trauma, si se puede decir, que a veces sale, y a veces yo digo, ¿cómo enfrentamos eso? Mi papá era muy joven, yo tenía 5 años, mi hermana tenía 3 añitos, mi mamá tenía 20 y algo, y estamos vivos. O sea, yo de verdad, los cojones de mi padre, o sea, hasta el día de hoy, para haber sobrevivido todo esto y habernos llevado con vida de un punto a otro, y ahí no terminó. O sea, el terrorismo mató a muchos peruanos, el terrorismo dejó muchas heridas, dejó muchas preguntas sin resolver, y yo creo que esta película toca, sí, de hecho, el tema sentimental también, que a veces no se conversa, ¿no? Claro. Que es el reencuentro de las familias con su pasado después de todo lo que esto deja. Y este padre se desespera por demostrarle a su hija que pueden volver, que pueden vivir juntos este nuevo amanecer, por así decirlo. Conoce gente maravillosa como los personajes que se cruzan, de mis queridos compañeros, que le enseñan a ella sobre todo esto, ¿no? Porque era una chica joven que pues no tenía idea, no recordaba mucho a su madre, descubre cosas de su madre cuando está ahí. Y fuera de eso, a mí la experiencia también en un lugar mágico como la Sierra Peruana, es que yo hasta ahora tengo el olor de los árboles, de la tierra. ¿Quién no se acuerda de ese día que regresamos, chicos, en la parte de atrás de un camión, por todo el río, el cauce del río, con árboles encima, armando un cielo, los árboles empinados en las montañas, el olor a... ¿Sabes qué? Qué lindo es ser peruano, carajo. Qué rico, qué hermosa experiencia. Nunca me voy a olvidar. Eran unos campos de eucalipto que olían, pero era una maravilla. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Te curaron el alma, Sandrita.
¿Te Eucalipto. acuerdas? Uy, Dios mío, nos metimos por el agua. No me voy a olvidar nuestros zapateos en Huancayo cuando nos regalaban calientito en un... No, ¿sabes qué? Ay, qué hermoso, de verdad. Qué linda experiencia. Qué linda experiencia. Qué lindos recuerdos. Y cuéntame un poquito, Carlos, sobre tu papel. Que se identifique en algo como tú, como persona. ¿Hay algo que se identifica? Primeramente, gracias, Elisa, y saludar a todos mis compañeros. Realmente es, como dice Sandrita, Julio, y es una aventura inolvidable. Es una película donde se refleja todo lo que han contado, toda nuestra historia. Sí, mi personaje, que es Gabriel, pues es un hombre dedicado bueno, en tiempos difíciles, en tiempos de la... Bueno, bueno, junto con Antonio le creamos un poco la historia al personaje, ¿no? Porque a los personajes hay que darle una vida, hay que darle una identidad. Entonces lo trabajé de la manera que era un hacendado que se dedicaba al cultivo de la coca en un tiempo. Entonces, por ello, él tenía que pagar cupo, tanto digamos, a los hombres de la guerrilla, ¿no? Pero luego, cuando ya pasó esa etapa violenta, vino lo que es digamos, el cambio de cultivo, impedimento de cultivar coca, ¿no? Erradicación del cultivo de coca. Entonces ya este hombre no se dedica al cultivo de coca. Entonces cambia su vida por otros cultivos. Pero cuando los... Marihuana. Sí, pero queda pues en la memoria de en este caso de los guerrilleros, ¿no? Que cuando ya empiezan a salir libres, recuerden que ya habían cumplido su condena, ya pasaban los 25, algunos que ya habían cumplido 25 años de condena y estaban volviendo a reagruparse y volver otra vez a crear la violencia, ¿no? Entonces vuelven a la hacienda y a mi personaje, que es Gabriel, empiezan a pedirle cupo, pues, pero ya este hombre ya no cultivaba coca. Entonces es ahí cuando, bueno, el personaje mío es como que estaba por conveniencia un poco por el lado de ellos, ¿no? Pero ya con el tiempo ya no podía ser así. Entonces cuando él empieza a alertar, en este caso al personaje de Julio, ¿no? A Jerónimo, alertar que se están reagrupando en la hacienda, que están volviendo los malos. Y entonces ahí hacemos todo un movimiento ahí para alertar a todo el pueblo, ¿no? Para tener cuidado. Y bueno, ese es el personaje mío. Bueno, yo no he sido hacendado, no he cultivado, yo en mi vida he sido, bueno, soy actor y profesor, o sea, no... Por ahí que mis padres sí fue agricultor, pero no de coca, ¿no? No de coca, solamente tomaban Coca-Cola. ¿Cómo se cultiva en el campo? Entonces tenía que ser... Tomate de coca. Tomate de coca. Pero lindo personaje. Sí, me llevó bastante tiempo trabajarlo, porque en eso sí Antonio personalmente me exigió bastante. Tuve que engordar porque el personaje, yo normalmente mido 1,60 m y pesaba 50 kilos, y para ese personaje tuve que subir como a 70 kilos, porque sí, me pedía poco subir el peso, y fue el trabajo, fue lindo, fue una lindísima experiencia, hacer cine en el Perú y en estas locaciones, como dijo Sandrita, Julio y todos mis compañeros. Bellísimas locaciones. Lindo, claro, lindo. Es que esta película tira un mensaje de la época en que todos corríamos con esto del terrorismo, porque todos teníamos miedo a caminar y pasar por puertas. En el caso mío, mi padre era fiscal y lo habían destacado a Huancayo, y teníamos temor porque nos amenazaban a nosotros, y él viajaba, o sea, hemos vivido, todos aquellos que hemos vivido y hemos... pasado por ese temor, por ese gran temor, es horrible, y ese es el mensaje que todos, la juventud,
enterarse de lo que está pasando. Ya para terminar la entrevista, quisiera hacerle una pregunta a Reinaldo, por favor. Usted con esa gran trayectoria que tiene, que ha marcado, que marca historia en todo esto, ¿cómo ve o qué le falta al cine peruano para ser exhibido más en el extranjero? Bueno, sin lugar a dudas, el cine nacional se ha puesto los pantalones largos. Hoy en día se están haciendo muchas películas que incluso están llegando a muchos festivales. Lamentablemente los medios de comunicación no los promocionan, pero tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, hay dos películas que han marcado historia acá, que son Huña y Pacha y Retablo. Y ahorita hay una película que está compitiendo por el Oscar que se llama El silencio del río, que son películas cusqueñas, ¿no? Que tienen una identidad muy propia y que cantan justamente sus propias vivencias. Ahora, el cambio del celuloide a la cosa digital ha malogrado un poco, porque ahora todo el mundo cree que hacer cine es simplemente colocar la cámara y hacer cualquier tontería, ¿no? El cine es un lenguaje, es una preparación. Hay que estar preparados para hacer cine. Y hoy en día en Perú se están tomando temas muy importantes que tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestra realidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, muchos cineastas simplemente ven al cine como entretenimiento. Yo creo que el cine no es entretenimiento. El cine también por encima tiene que educar, tiene que entretener y tiene que informar sobre todo, ¿no? Y es ahí donde radica el valor del cine, ¿no? Contar una historia que realmente es, muchas veces, a veces se niegan a contarla, ¿no? Pero indudablemente falta apoyo, no hay un apoyo, ¿no? Existen otros países como Brasil, Argentina, donde hay presupuestos que digamos, se invierte mucho en el cine. Pero también, entre comillas, el cine es un arte que para muchos es peligroso porque despierta conciencias, ¿no? Despierta el patriotismo adormecido. Entonces, a veces no te permiten hacer. Yo este año he participado en muchos concursos para la DAFU de películas que realmente tienen un valor histórico y no han sido aceptadas porque, entre comillas, es peligroso porque despierta conciencias, ¿no? Pero en línea general, el cine nacional se ha puesto los pantalones largos y hoy mucha gente está haciendo cine. Y a mí a veces me da pena porque salen cientos de jóvenes de las universidades, comienzan a hacer su ópera prima, pero lamentablemente entran a cartelera y están 3 o 4 días porque la asistencia del público no es masiva y lo sacan de cartelera. Entonces debe haber una ley que permita que película peruana debe estar por lo menos 1 o 2 meses en cartelera y con asistencia masiva, ¿no? Pero el cine nacional está creciendo cada día más. Está creciendo y tenemos muy buenos actores, tenemos muy buenas producciones, estamos muy orgullosos del talento, de Perú, pero simplemente como usted dice, nos falta más publicidad, tal vez más promoción. Y también apoyo por parte del público, y también ¿no? Un apoyo por parte del público, porque a veces tú estás en cartelera compitiendo con una película americana y la película, indudablemente la gente va por la película americana. Y repito, a mí me pasó el caso, por ejemplo, que yo fui a ver Huña y Pacha, una película hermosa, y al costado estaban dando una película, creo que de Van Damme o Rápidos y Furiosos. Estaba lleno el cine con esa película de acción y Huña y Pacha éramos simplemente 4 espectadores en el cine. A mí se me caían las lágrimas. O sea, ¿cómo es posible que una película que tenga tantos valores estéticos, culturales, artísticos, se venga abajo simplemente por la poca asistencia del público, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia que también que hay que educar a un público a que se acostumbre a ver nuestras producciones. Exacto. Ese es un punto muy principal, muy primordial, el que nosotros tenemos que preferir y ver nuestras producciones, ¿no? Una sociedad que no valora su arte es una sociedad espiritualmente pobre. Hay que tener eso presente. Lo que dice Reinaldo es bastante fuerte y hay que hacer algo, pues, ¿no? Yo creo que el entretenimiento es importante también, pero se puede entretener con un contenido, digamos, que también eduque, como bien refiere el maestro Arenas, ¿no? Pero es que se necesita, dentro de todo, me parece, y en general, ya que apenas se pueda, porque yo sé que hay muchas cosas en las que se tiene que invertir y a las que hay que darle importancia, pero a mí me parece que un pueblo que no ama y valora el arte es que por dentro está seco. Entonces, hay un trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Cultura, el gobierno, en dar un aporte en el tema del arte y la educación, porque es que si eso no va de la mano, los niños crecen sin saber que es importante, sin saber que eso, caramba, te da alas, te ayuda a desarrollar otras cosas súper importantes como ser humano, ya hablando
de la importancia en la educación en nuestro país y que el arte tiene que ser considerado una herramienta y que tiene que ser importante en la educación de nuestro país, porque aquí se valora en general, ya no solo el artista peruano, en general se valora poco el arte. Entonces necesitamos un incremento del interés. Yo creo que como seres humanos todos deberíamos tenerlo y concebirlo de esa manera, ¿no? Es que es algo importante en nuestra vida. Pero caramba, entiendo también que hay gente que tiene que preocuparse en el día a día en sobrevivir, y eso es una labor difícil a la que estamos enfrentándonos, ¿no? Pero todo se puede, todo se puede. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo acá en TV Radio Miami, en Elisa y las Estrellas. Julio, Flor, a ver, háganme acordar los nombres. Reinaldo, Carlos, Reinaldo, claro, muchísimas gracias por haber estado aquí en TV Radio Miami, en Elisa y las Estrellas. Fue una conversación debidamente realmente para mí ha sido muy beneficiosa porque soy peruana y quiero saber más de cómo van los avances, estas producciones que tal vez yo salí hace bastante tiempo del país y cosas que a veces uno no se ha perdido y por falta de tiempo a veces uno como peruana no valora esas producciones nacionales, porque uno ve de todo, pero realmente a veces uno no busca cuál es mi producción, o cuál es mi país, qué es lo que está dando, ¿no? Y que debemos llevar muy en alto y darle promoción y ponerlo por encima de todo, que el cine peruano es un cine importante, así como cualquier otro cine de otros países, y que tenemos grandes actores como todos ustedes que están aquí conmigo en las pantallas. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Yo creo que estas oportunidades y estas ventanas van a hacer posible lo que acaban de decir, promover, dar a conocer nuestro trabajo, que es enorme, es un trabajo tremendo, es un trabajo de Quijotes. Hacer cine no es una cosa de juego, no es cosa fácil. Es una cosa tremenda. Es duro para poder, es duro para poder dar estos resultados. Muchas gracias por haber estado acá en TV de Miami, en Elisa y las Estrellas. Muchísimas gracias. Gracias a Antonio y a Martín también por perseverar. Por juntarnos. Sí. Por perseverar en sus logros. Y por desaparecerse tan fácil. Gracias a ellos también. No, pero ese, como digo, ellos como productores y directores, ese es el arte, el aparecer y desaparecer de pantalla. Siempre, sí. Cuídense mucho, chicos, los quiero. Gracias. Un abrazo, Elisa, gracias, Flor. Gracias. Maestro. Gracias, Sandrita, gracias, Carlitos, gracias, Julio, gracias. Feliz. Fuerzas y curis y polvo de estrellas, Reinaldo.